Ok, defensas del país. Esta corte tiene algo muy peculiar porque basado en las pocas sentencias que he leído, aquí Venezuela acepta su responsabilidad internacional y no presenta defensas como tal, ya que acepta todo cabalmente. Pero bueno, ahorita lo leo más a fondo. A ver, aquí dice. El 16 de diciembre de 2019, el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento de caso e informó a fondo, así como el escrito de solicitudes y argumentos. De acuerdo al artículo 41 del reglamento, Venezuela reconoció su responsabilidad internacional en los términos que se indica más adelante. Alegatos y observaciones finales. El 7 de octubre de 2020, los representantes, el Estado y la Comisión remitieron sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas. El Estado, en su contestación, reconoció su responsabilidad internacional. Lo hizo con el siguiente manifiesto. El Estado reconoce su responsabilidad internacional en el presente procedimiento por la vulneración de los derechos a la vida e integridad personal establecidos en el artículo 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Igualmente, reconoce su responsabilidad internacional en el presente procedimiento por no haber asegurado un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, en contraversión a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En relación con las obligaciones previstas en el artículo 1.1, también en los términos y condiciones indicadas en el referido informe de fondo. ¿Qué más? El tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la comisión y las partes, los cuales, como en otros casos, admite en el entendimiento que fueron presentados en la debida oportunidad procesal, y su admisibilidad no fue controvertida u objetada. Los representantes, al presentar sus observaciones sobre el reconocimiento estatal de responsabilidad, remitieron 20 documentos. Dos de ellos dan cuenta de hechos vinculados al caso ocurrido con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos. Por lo tanto, resultan prueba de hechos supervinientes en los términos del artículo 57.2 del reglamento y quedan admitidos. Los otros 18 documentos no habían sido solicitados ni fueron presentados con la oportunidad procesal correspondiente, por lo tanto no son admitidos. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por no haber asegurado un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, en contraversión a los artículos 8.1, 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones previstas en el artículo 1.1, que es lo que decía anteriormente. Los representantes adujeron que Venezuela vulneró la integridad de las familias de las víctimas al demorar hasta el día de hoy los trámites de esclarecimiento y atribución de responsabilidad penal a los responsables de los trágicos hechos. Entonces ya era lo que decía. Aquí como tal no hubo defensa del país, aquí simplemente aceptaron toda su responsabilidad, no objetaron no objetaron ninguna recriminación por parte de la comisión. Entonces aceptaron todo y simplemente ellos dijeron sí, sí lo hicimos, pero ahorita veremos si se cumplió o no. Resoluciones. Las resoluciones son las siguientes. Venezuela se compromete a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes en atención a la jurisprudencia de la Corte y criterios seguidos en casos similares. Se comprometió desde el momento de presentación del escrito de la contestación a brindar atención en salud a las víctimas. Se comprometió asimismo a impulsar, desarrollar y continuar el proceso penal en curso para
esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades a quien deban de achacarse la culpa. El Estado se comprometió a impulsar, desarrollar y continuar el proceso penal en contra para esclarecer lo sucedido, como dije en el punto anterior. Además, la Corte dispone que el Estado, en un plazo razonable y en conformidad con el derecho interno, realice las actividades necesarias para, en uso de su caso, determinar las responsabilidades administrativas y o penales que pudieran corresponder con relación a las sentencias derivadas del incendio de la celda número 4 en el INAM San Félix el 30 de junio de 2005. La comisión requirió que se ordenara al Estado disponer las medidas de atención en salud física y mental para rehabilitación de los familiares, de los familiares de los jóvenes fallecidos, de ser su voluntad y de manera concertada. El Estado se comprometió a partir de la presentación del escrito a ofrecer y brindar medidas de atención en salud a las víctimas. Por ello, invitó a las víctimas interesadas a contactar a las autoridades del Estado para hacer efectivas las medidas que sean requeridas para atender las condiciones de salud derivadas del presente caso. La Corte también ordenó brindar de manera gratuita, en forma prioritaria, tratamiento psicológico y o psiquiátrico a las víctimas que así lo requieran. Los tratamientos deberán incluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte y otros gastos directamente relacionados y necesarios. Asimismo, deberá presentarse en la medida de lo posible en los centros más cercanos al lugar de residencia de aquellas personas que fueron víctimas, por el tiempo que sea necesario. Al proveer los tratamientos deben considerarse las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, según lo dicho por la Corte. Algunas medidas de satisfacción. La Comisión entendió que el Estado debe reparar integralmente las violaciones a derechos humanos, tanto en el aspecto material como inmaterial, inclusive mediante medidas de satisfacción. La Comisión requirió el someter al caso a la Corte que se ordene a Venezuela disponer mecanismos de no repetición que incluyen todas las medidas necesarias para erradicar múltiples factores de riesgo identificados en el informe de fondo, tanto en materia de infraestructura, control efectivo, atención a situaciones de emergencia, eliminación del hacinamiento, separación y estricto cumplimiento de los programas de resocialización de los adolescentes que se encuentren privados de la libertad en el INAM San Félix. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que los centros de detención y cárceles se ajusten a los estándares que exija el derecho internacional de los derechos humanos, y para evitar que hecho trágico como lo sucedido en el presente caso vuelva a ocurrir. Entonces, la Corte decide por una unanimidad que aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos del párrafo 18 a 26 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 y 19 de dicha convención. El Estado es responsable por la violación de los derechos de las garantías judiciales y a la protección reconocidas en el artículo 8.1 y 2.5. El Estado es responsable por la violación por el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.